Lo que esconden los archivos. Hoy nos hemos venido hasta la Plaza de San Juan de Dios. Hoy no estamos en el estudio, hoy no estamos en la Casa de las Cadenas, que es la sede del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Hoy estamos en esta plaza del Ayuntamiento porque estamos conmemorando la Semana Internacional de los Archivos 2025 y con motivo de este aniversario, de esta celebración, se ha instalado aquí una exposición que reúne en una serie de paneles justamente a la entrada de la plaza, viniendo desde la zona del muelle, muy cerquita de la fuente, que seguramente escuchen de fondo. Se han unido aquí una serie de archivos y una serie de informaciones sobre los diferentes archivos que tiene la ciudad de Cádiz, los archivos que tiene la administración pública en Cádiz. Y estamos con Santiago Saborido, que es el director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Muy buenas. Buenos días, Manu, ¿qué tal? Buenos días. A ver, por hacer la fotografía a los oyentes, tenemos el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, el de la Diputación, el de la Universidad y el Municipal de Cádiz, ¿no? Si te parece, empezamos por el tuyo, ¿no? Claro, si queréis. A ver, cada archivo consta de 3 paneles y de 3 paneles que a la vez tiene doble cara, son 6 paneles, ¿no? Son 6 gráficas. En nuestro caso, en la primera ocasión, y esto es común para todos los archivos, tienes un primer panel, decir que son de grandes dimensiones, de 1,5 metros por 1,5 metros, sí. En el cual, pues, tanto en castellano como en inglés, porque, es un espacio muy abierto en la ciudad, por donde entran además muchos turistas, que bajan de los cruceros y que llegan en ferrocarril o que aparcan justo aquí abajo, pues lo hemos puesto en ambos idiomas, ¿no? Castellano e inglés. En el primer panel, pues nos informan brevemente una sucinta historia del edificio, en nuestro caso de la Casa de las Cadenas, la calle Cristóbal Colón, y luego un QR donde el usuario con su teléfono móvil se puede descargar la información, mayor información del edificio y de la propia institución, además de datos de correo electrónico, dirección, repositorio digital, etc. Y esto está para todos los archivos, un panel dedicado a explicar, contextualizar, a que la gente pueda saber qué es el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, qué es el de la Diputación. Y luego tenemos enfrente, ¿son los mejores o más valiosos archivos? Son los documentos que cada director de archivo ha destacado más interesante de reflejar. Ten en cuenta que cada uno de nuestros centros puede tener kilómetros de documentación. Entonces intentar seleccionar 4 de ellos es casi una tarea, imposible, pero algo había que seleccionar. En nuestro caso, el primer panel que estamos viendo ahora es una reproducción, claro, también en grandes dimensiones, del privilegio de cadenas. Este fue el documento que el rey, el último Austria, Carlos II, le entrega a Diego Barrio de la Rosa, y en el cual se refleja precisamente el hecho en el que él se arrodilla en la procesión del Corpus de 1692 y le invita al gobernador y al obispo a entrar en su casa, la calle Juan de Andas, hoy Cristóbal Colón, hoy sede de nuestro archivo. Claro. Para que en un pequeño oratorio se resguarde de un aguacero fuerte como el que hoy estos días estamos teniendo, ¿no? Sí. De barro, supongo, y demás, ¿no? Y entonces, lo hemos reflejado y la verdad que es un documento que compró la Consejería de Cultura hace un par de años, es una maravilla. Y es uno de el primer documento que hemos destacado, ¿no? 1692, nada más y nada menos, finales del siglo XVII. Si miramos por la otra cara de este panel, vemos una de las fotografías más valiosas que tiene la colección Rafael Garófano, de la que hemos hablado aquí, ¿no? Cuéntanos. Sí, es una secuencia de 6 fotografías y la hemos reflejado mirando hacia el muelle Ciudad. Cualquier gaditano o persona que pase por Cádiz va a ver que justo enfrente de la parada de taxi hay 2 columnas que representan más o menos aproximadamente el espacio donde estuvieron las antiguas puertas del mar, que se derriban en 1906 en la alcaldía de Cayetano del Toro, ¿no? Era el momento de expansión de la ciudad y había que derribar las murallas. Era el periodo histórico que en ese momento se vio oportuno, y nosotros hemos reflejado la secuencia de lo que fueron estas maravillosas puertas del mar que los gaditanos entonces decidieron destruirlas, y que se ve la monumentalidad de las mismas y por donde entraban todos los gaditanos y todos los que visitaban Cádiz, que la mayoría de ellos entraban por mar, entraban por barco. Claro. Y ahí reflejamos, tanto el porte de esas puertas como la anchura de esa línea de las murallitas reales que se conocen en Cádiz, que ocupaban todo este espacio de lo que hoy es el muelle Ciudad. Para que se hagan una idea los oyentes, nosotros estamos mirando al muelle, estamos viendo ahora mismo un crucero enorme que hay, que se llama Regent. Entonces miras al muelle y al mirar al panel
puedes hacerte una idea e ir trasladando o ir imaginándote cómo era en su momento ese acceso o esa salida del muelle, algo que está, por cierto, además muy de actualidad, porque ahora está el gran reto de la ciudad, uno de los grandes retos, que es derribar esta verja y hacerlo todavía más diáfano. Y vemos la otra cara de este panel, el último panel que corresponde al Archivo Histórico Provincial, y vemos un mapa, una ilustración de un mapa, ¿no? Sí, es un plano le hemos llamado así porque así lo definieron la Jefatura de Obras Públicas de entonces, finales del siglo XIX, no está fechado, finales del XIX, principios del XX, los planos de los contornos de Cádiz. Se reflejan perfectamente el istmo de la ciudad, se ve también muy perfectamente cómo la ciudad ya hace poco más de 100 años todavía se constreñía a lo que era la antigua, lo que era la Cádiz, ¿no? Sí, Cádiz. La Cádiz, y lo que es Puerta Tierra hacia afuera realmente quedaba algunas pequeñas poblaciones alrededor de solamente existía alrededor de la iglesia de San José y del cementerio de San José. Y luego se ve, por ejemplo, la línea férrea, el muelle de hierro que existía en la zona de Puntales, y ya por último toda la zona inferior, que son las marismas y la ciudad de San Fernando, que bueno, ya no pertenecía a Cádiz, pero los ingenieros de obras públicas lo destacaron. Pero me parece muy curioso, Santiago, ver cómo en 100 años, en un siglo, el desarrollo urbanístico tan imponente que hubo en Cádiz, porque, en fin, desde que empieza el istmo en San Fernando hasta que llegamos a las Puertas de Tierra, se ven o se intuyen muy poquitas construcciones en lo que ahora sería, pues yo que sé, el Paseo Marítimo, la Avenida de la Sanidad Pública, toda la Avenida de la Bahía, está prácticamente vacío. Sí, porque hasta finales del siglo XIX toda esa zona era militar y entonces los militares te tenían que autorizar aunque levantara cualquier chamizo, porque era una zona que claro, que era defendido por las murallas de Puerta de Tierra. Entonces toda la zona de artillería, los militares no permitían que pudieran impedir la visibilidad de tiro, ¿no? Y por eso lo único que hay en este periodo, estamos hablando de finales del 19, hace poco más de 100 años, como digo, era eso, unas pequeñas poblaciones alrededor de una zona de huerta en lo que hoy es la iglesia de San José. Hemos visto los 4 principales que hay del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. No nos va a dar tiempo a todos los archivos, así que si quieres, yo que sé, elegir los 2, 3 que veas que sean así más importantes, por ejemplo, y los recorremos. Destacar, sí, el archivo de la Diputación, de los compañeros de la Diputación Provincial, por destacar uno, por ejemplo, los compañeros de la Diputación tienen toda la documentación relativa a la beneficencia, y en este caso es la Casa Matriz de Expósitos de Cádiz, donde se abandonaban a los niños. La casa cuna. La casa cuna, efectivamente. La alta mortalidad que existía en el antiguo régimen, y bueno, ya hasta hace muy poco, desgraciadamente, obligaba a muchas familias de pocos recursos y también de dinero, por otros motivos, a abandonar a hijos no deseados. En este caso, los compañeros han reflejado un documento en el cual dejan una cadenita con una medalla de la Virgen del Carmen partida por la mitad. No es que esté mal impresa, es que está partida por la mitad. Y se le dice que si en alguna ocasión los padres o algún familiar vienen con la mitad de la medalla, se le entregue a ese hijo. Claro, todo esto lo dejan en las puertas de la casa cuna. Obviamente nunca llegaron a venir a por este hijo, porque esta cadena ha llegado hasta nuestros días. Llegó hasta nuestros días, estamos hablando de un documento de 1896. Es otro de los archivos que hay aquí. Estos corresponden al archivo de la Diputación de Cádiz. Y ahora vamos a ver de la universidad, ¿no? De la Universidad de Cádiz. Sí, por ejemplo, claro, la universidad, el archivo de la universidad lo que tiene son fondos universitarios, quiere decir, fondos académicos, ¿no? Y, por ejemplo, los compañeros han reflejado aquí un horario de clases de la Escuela Normal de Maestras, que así se llamaba, de 1882, en las cuales son 3 años, primer año, segundo año, tercer año, y te dice, pues, por ejemplo, todas las clases que va a haber: doctrina cristiana, claro, geografía, historia de España, historia sagrada. Historia sagrada, ¿eh? Historia sagrada. Gramática, veo por ahí. Gramática, escritura, teoría y práctica, lectura expresiva, ejercicios de caligrafía. Dibujo, higiene y economía. Es decir, era la formación que se le daban a las maestras, que luego tenían que formar a las niñas. Qué curioso. Se ve, bueno, pues todas las asignaturas que recibían, y además lunes, martes, miércoles, jueves, hasta los sábados daban clase, ¿eh? Es verdad, no me había fijado. Muy valioso, año 1882 es cuando corresponde ese archivo. Estamos recorriendo aquí la exposición. Recordamos que está justo a la entrada de la Plaza de San Juan de Dios, viniendo, digamos, desde el muelle. Vamos, se va a ver aquí perfectamente con unas estructuras grandes así grises.
¿Y esto que tenemos por aquí qué es? Bueno, este es un documento muy curioso. Este es un poco el inicio, los antecedentes de lo que van a ser las historias clínicas. Claro, la Universidad de Cádiz realmente tiene su fundamento o tiene su base en el Real Colegio de Cirugía. Sí. Fue la primera academia, la primera escuela de cirugía que existe en España, que lo monta la Armada y que, bueno, van pasando los siglos y luego ya tiene formación civil. En este caso es un documento de 1758 donde se ha reflejado el dibujo de un feto de 68 días, y entonces se refleja ese dibujo en el cual aparece el feto, incluso con el cordón umbilical, sí, metido dentro de un bote, sí, una especie de probeta, y luego pues un documento donde se detalla observación de un fetus de 68 días con una disertación, en definitiva, una referencia escrita del acta de la historia clínica, de lo que ha supuesto el tratamiento a una paciente por parte de unos cirujanos y que luego lo detallan. O sea, es de los primeros documentos donde se detalla de una manera científica una operación, en este caso un aborto, ¿no? Estos son los que corresponden a la Universidad de Cádiz y nos falta el Archivo Municipal de Cádiz, que también debe tener, bueno, como el resto, documentos que sean muy, muy valiosos. Y aquí hay un documento que pone la puerta de tierra. ¿Esto qué es? Y bueno, este es un documento de 1744 de uno de los ingenieros más importantes que tuvo Cádiz aquí en la Ignacio Sala, aquí un ingeniero militar, que luego va a marcar incluso cómo se van a construir el resto de fortificaciones en Iberoamérica, en Cuba, en Puerto Rico y demás, ¿no? Y entonces es un diseño maravilloso, ilustrado a todo color, donde se reflejan en la parte principal de la muralla de lo que es la propia puerta de tierra, con sus minas, contraminas, baluartes, tanto un plano como un alzado, como un perfil, donde se reflejan las zonas, por ejemplo, abovedadas, todas las zonas de todas esas minas y contraminas que en caso de ataque los españoles, los que estábamos defendiendo la ciudad, los que defenderían la ciudad, pues podrían entrar para poder contrarrestar los ataques de contramina. Era muy habitual destruir estos baluartes a través de minas que hacían que se derrumbaran, ¿no? Para evitar este tipo de riesgo, los españoles, que eran buenos ingenieros en este caso, establecieron toda una serie de minas y contraminas que facilitaría la posible prevención de ataques interiores, ¿no? De ataques desde abajo. Lo que luego, a lo largo del tiempo, se han conocido aquí como las cuevas de María Moco, ¿no? Claro. Pues esto es lo que hay en esta exposición con motivo de la Semana Internacional de los Archivos. Acérquense porque es muy curioso y ofrece una visión totalmente fidedigna del valor tan enorme que tienen los archivos que dependen de las diferentes administraciones públicas aquí en Cádiz. En este caso el Archivo Municipal, el Archivo de la Universidad de Cádiz, el Archivo de la Diputación de Cádiz y el Archivo Histórico Provincial, que por cierto, antes de despedirnos, tenéis preparado un recorrido con Animarte, es decir, antes veíamos a Diego, ¿cómo era el apellido? Diego Barrios de la Rosa. Diego Barrios de la Rosa, en ese momento, en fin, determinante que aparece en ese panel. Vamos a poder conocer a Diego, ¿no? ¿Esto cómo es? Sí, porque bueno, son los actores de la empresa Animarte de Cádiz, que son una gente maravillosa, Javier Benítez y todo su grupo de actores, y que mañana jueves, en pases de las 10 de la mañana, 11:15 y 12:30, todavía hay plazas, me han comentado esta mañana, pueden acercarse a aquellos gaditanos, aquellos que nos oigan, a alguno de estos pases. El único requisito es entrar en la página web de ellos, animartecadiz.com, y clicar en cuál de estos tres pases, 10, 11:15, 12:30, quieren acudir a visitar nuestra sede de la Casa de las Cadenas. Es gratuito, no tiene coste, y yo animo a todos aquellos que nos estén oyendo a que acudan, porque van a echar un buen rato y van a aprender realmente. Eso es, totalmente. Además van a tener la oportunidad de subir a la torre mirador del edificio y tener una vista de Cádiz maravillosa. Ya lo he visto en un vídeo que hay circulando por Instagram. Sí. Santiago Saborido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manu.